Egunon, la muerte de Stalin, el glorioso líder piramado de la eterna Unión Soviética. Hay una curiosidad antes de empezar con la película, es que le embalsamaron al lado del camarada Lenin en el edificio definitivo que se ve al final de la película, que al principio le precedieron en ese edificio donde está el mausoleo de Lenin, actualmente incluso, ahora más como un souvenir histórico que como algo ideológico e identitario. Hubo dos edificios en madera que, bueno, parecían algo más frágil, más... bueno, pero al final, en tercer caso, en los años 30, acabaron haciendo un mausoleo en cuyo tejado hicieron un mirador en el que todos los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, todos los desfiles que se producen en la Plaza Roja de Moscú, son con los líderes en esa atalaya encima del camarada Lenin. Pero a partir de 1953, en la fecha de la muerte del camarada Stalin, en principio le pusieron al lado, pero a partir del año 1956 le quitaron del medio y le enterraron en un lugar de honor en las paredes exteriores del Kremlin, donde está la tumba actualmente de Stalin. Es decir, en primer lugar, era un líder equiparable al partido de Lenin y de Stalin, es decir, atacar a Stalin era atacar a Lenin y al partido de Lenin, pero posteriormente aquello. ¿Y quién lo hizo? Nikita Sergeyevich Khrushchev, que aparece en esta película con el actor Steve Buscemi como intérprete. Es una película del año 2017, producida por Reino Unido y Francia, estrenada en septiembre-octubre del 2017, de 107 minutos, 1 hora 47 minutos prácticamente, que se tiene que decir el hecho de que no es una película histórica válida, en tanto en cuanto los hechos que suceden no se condensaron en el momento exacto de la muerte de Stalin, aunque sí es históricamente necesaria. ¿Cómo puede ser que no sea fidedigna al 100%, pero sea porque los sucesos que valga la redundancia, sucedieron a lo largo del año 1953, se ven condensados en el periodo concreto de la muerte y el funeral de Stalin? Con lo cual, elementos que fueron posteriormente realizados al final del año, pues aquí aparecen reflejados. Con lo cual, son exactamente como sucedieron, no, pero son las cosas que sucedieron. Está todo lo que es, todo lo sustancioso de lo que pasó respecto a la muerte de Stalin. Con lo cual, cualquier persona que se interese por la historia puede empezar por esta película para profundizar posteriormente en lo que ya pasó realmente con este personaje, con el otro. Es una película que, curiosamente, para todo aquel que quiera hacer memoria de ella, no se acordará del inicio. ¿Cuál es el inicio? El inicio es en un auditorio de Moscú, donde Radio Moscú está patrocinando un evento cultural con un concierto en las artes de los rusos, dando conciertos y todo eso. Bueno, pues el asunto estriba en el que el camarada Stalin llama y quiere una grabación de ese concierto y tienen que obligar a la gente, porque es que si la grabación se hiciera sin público, entonces la acústica no sería exactamente la misma y los aplausos y todo eso. Pero en ese mismo momento tenemos la circunstancia de que se está produciendo una razzia con los últimos progromos, se cambia de nombre y se llama Invitación sucinta a visitar los gulags, amorosamente y ardorosamente en el país en el que no hay cárceles, pero hay gulags, la patria de los soviets. Bueno, pues el asunto está en el que están cogiendo a gente por sus crímenes contra el Estado. Incluso se ve a un padre de familia como se lo llevan por denuncia de su hijo. Luego será divertido cuando le acaben soltando y vuelva a casa y... Hola, papá. Ya sabes, yo te denuncié, pero te han soltado y estás de vuelta en casa. Qué gran convivencia vamos a tener a partir de ahora. Pues tenemos esa grabación
con la chica que se resiste y acaba pidiendo un dinerito y acaba metiendo un sobrecito al disco, y eso, pues esas risas que le produce a Stalin, ese descojono, si os tengo controlados a todos, pues se descojona y se cae. Hay dos guardas que están en la puerta y el sistema de terror era tan grande y tan importante que le dice el uno al otro: entramos a mirar, pero tú estás loco. Con lo cual, hasta el día siguiente no pueden echarle un ojo. Lo hace la camarera que le lleva el desayuno al camarada Stalin y ve el Stalin tirado en el suelo, que se ha meado en la alfombra. Y ahí es cuando entran los grandes líderes. Primero, Beria, que le vemos en su salsa, en la Lubyanka, la sede de la NKVD, porque hasta entre el año 36 y el 56 es la NKVD, luego posteriormente se reconvertirá en el KGB. Es decir, Beria nunca fue el líder de la KGB, fue el líder de la NKVD. Pues tenemos la presencia de Laurenti Beria, georgiano, como el camarada de Stalin, eh, Vyacheslav Molotov, Georgi Malenkov, Nikolai Bulganin, Lazar Kaganovich, una serie de camaradas ahí del comité central que están decidiendo si van a llevar o no a un médico. El problema está en que los meses previos, en las semanas previas a ese suceso crítico en la salud del camarada Stalin, han hecho la purga de los médicos, porque supuestamente estaban para envenenar al camarada Stalin, con lo cual no había médicos en Moscú. Alegría y diversión, por una visión dogmática del asunto y la paranoia que tuvo el camarada Stalin. Con lo cual tienen que buscar a octogenarios o gente que tiene veintitantos años para tratar de curar al camarada Stalin, si es que pueden. Cosa que no pueden, porque la película se llama La muerte de Stalin. No vamos a decir que resucitó. Aunque hay algún comunista por ahí que lo ha visto por ahí en una época actual como el fantasma aquel que recorría Europa y que está inserto en el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Stalin sobrevuela la Unión Soviética actual que no existe. Bueno, pues la película es muy interesante en todos los ámbitos de la relación de poder dentro del comité central entre los citados Bulganin, Kaganovich, incluso está Brosilov y el general Georgi Zhukov, que aparece ahí con sus medallas, maravillosa, como una primadonna. Casi parecería Montgomery ahí en sus mejores tiempos. Bueno, pero es Zhukov, y la lucha que hay en la sucesión respecto al NKVD, el ejército, el ministro de Relaciones Exteriores Molotov y lo que le hacen a su hija, a su mujer, ¿qué digo hija? La mujer, a saber si tuvieron hijos o no. La hija a la que entra es la hija de Stalin, Svetlana. Svetlana, y es muy rica, es muy rica en detalles esta película. Cómo van corriendo por un lado los de Beria y colega, y Khrushchev y colega, para abrazar primero a Svetlana. O como cuando sale el cadáver de Stalin en una camioneta, como punan por ser los primeros en la comitiva de los coches, desde la dacha. Que es interesante recordar que en 1917, cuando todavía estaba la guerra, bueno, en 1917, 18, 19, en esos años, los líderes del Partido Comunista, bueno, el primero Partido Bolchevique, luego ya Partido Comunista de la Unión Soviética, no Lenin concretamente, pero los amigos de Lenin estaban buscándose no un palacete, pero sí una dacha en la que en el campo tener ahí una segunda casa, una residencia de veraneo, así. Bueno,
Vamos, que desde el inicio estaban con esta cosa de tener su pecunio, aunque en buena medida, pues esas casas formalmente no estaban en el patrimonio personal, estaban en el patrimonio común de todos, pero estaban gestionadas por cada persona en concreto, con lo cual hacían las veces de como si fuera una propiedad privada, pero sin ser formalmente propiedad privada. Pues Stalin estaba en aquella dacha suya y muere en su dacha, y luego hacen limpieza de todo, de personas y de objetos de aquella casa, fumigándose a todo aquel que pudiera dar cuenta de lo que pasó. Es una película, como digo, con una serie de personajes bien construidos que transmiten la atmósfera de lo que pasó en ese marzo de 1953 respecto a las relaciones de poder, cómo eran los diversos personajes, cómo era Beria, cómo era el camarada Malenkov, el supuesto sucesor designado de Stalin, Beria, Khrushchev, y todo encaja porque la artista que vemos al inicio ha dado clases a la sobrina del camarada Khrushchev. Y luego, al final, es un spoiler venial, ¿no? Luego, al final de la película, veremos en la misma sala de conciertos que vemos al inicio, un concierto en el que está Khrushchev en primera línea del palco y detrás hay un tipo con cejas bien pobladas. Es decir, lo mismo que hemos visto respecto a Khrushchev, respecto a Stalin, es lo que intuye la película que pasará después, en el año 64, de el camarada de las cejas, Leónidas Brezhnev, con respecto al camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev. ¿Quién quiere ver esa película? Yo, ¿nos la harán? Yo creo que no. Pero, en cualquier caso, es una historia, como digo, muy interesante porque en el inicio el conductor de la orquesta no quiere participar y tienen que buscar a un director de orquesta en medio de ese programa, en esa purga que están haciendo. Vemos como la mujer está nerviosa y el director de orquesta le dice a la mujer: tú di lo que quieras, di lo que sea, para poder, está tratando de proteger a su mujer, para que sobreviviera a ella, aunque le lleven a él, porque teme cualquier cosa y ya, aunque no hubiera hecho nada realmente, si van a buscar por él, será porque van a imputarle algo, pero no, es curioso porque en la bajada de las escaleras del edificio vemos como hay dos tipos de cosas. Una son los que se llevan a los represaliados de la purga, y otra, este soldado que le lleva al director de orquesta en bata, porque en aquellos momentos la grabación iba a ser sonora, daba igual que hubiera un director en bata y en zapatillas. Elemento que luego se verá en el señor Khrushchev cuando va a la escena de la muerte de Stalin con el pijama debajo del traje. Es curioso porque vemos a ese Stalin decrépito que ve películas de vaqueros, que bueno, hacen sus chistes más o menos occidentales, con repercusiones en la anglosfera. Incluso se ve como Nikita Khrushchev sustenta su capacidad respecto a estar en el Politburó, en el Comité Central, respecto a su participación en Stalingrado. ¿Qué ha pasado? Stalingrado hacía ya 10 años. La actividad política de Khrushchev en el 53 se sustenta en lo sucedido en Stalingrado en el 43. Es pintoresco.
porque se supone que algo has hecho entre el 43 y el 53. Pero bueno, se deja en la película claro que las bases de cada cual, de cada personaje, son las que son, y la caracterización de cada personaje cara a la conformación de ese periodo transitorio entre la existencia de un Stalin omnipotente y la sucesión, primero en Malenkov y después, finalmente, en Nikita Khrushchev, tras los sucesos encapsulados en esta película brillantemente dirigida, brillantemente interpretada, muy interesante, apasionante respecto a los sucesos relativos a la muerte de Stalin. Hay quien dice que incluso fue un asesinato, pero ¿fue un asesinato realmente? ¿Qué pruebas hay? Esta película es demostrativa de que fue una muerte de un viejecito que tenía problemas de salud, a quien después además no pudieron ayudarle, en primer lugar por el miedo que tenían a intervenir los guardias, que acabarán malamente, y en cualquier caso acabarán mal, porque es lo que pasa en una dictadura, y el tema de los médicos y el tema de las decisiones del comité, es decir, del comité central, del Politburo. Así tenemos esta propuesta que se puede ver más de una vez, que le puedes sacar punta a muchos detalles porque es muy rica en detalles respecto al propio hijo de Stalin, Vasily Stalin, respecto a su participación en un vuelo con el equipo de hockey nacional que no existió. Ese vuelo no existió, pero sí existió, pero esto, pero lo otro. ¿Qué pasó ahí? Polina, ¿qué pasa con Polina? Con Polina Molotova. Muchas cosas que están ahí inter, interrelacionándose con todo lo que va pasando, con lo cual, si no lo han visto y les interesa la figura de Stalin, la Unión Soviética, la Guerra Fría, pues esta es una película que hay que ver, sí o sí. Es muy interesante, muy recomendable. Y después sirve para una serie de reflexiones muy relevantes acerca de la figura de Stalin, la propia figura de Khrushchev, la figura de Beria, la Unión Soviética y todo lo que trasciende la propia muerte de Stalin, que con ser un fresco histórico refleja bien una época y una forma de estructurar el Estado. Y sin más, es que recasco, aurorat, Betty Helpian.